quien me dio para poder estar viva es esto. Ver más personas vendiendo que comprando es una muestra de las dificultades económicas. 5 centavos, tú pagabas 5 centavos, te daban unos tickets, con las mujeres bailaban. Hay una fuerza que anhela siempre algo que respetar y en qué creer. Se acerca el invierno y con este un sinfín de nuevos problemas. Búscate a alguien que valga la pena. ¿Pero qué significa esta frase en nuestro país? Las relaciones hoy en día son un negocio. Todos quieren a alguien que les resuelva la vida, aunque a veces esto conlleva hacer ciertos sacrificios. Pero ¿cómo es posible que nuestra sociedad haya llegado a este punto? Muchas personas, especialmente mujeres, se ven empujadas a buscar alternativas para sobrevivir. Tienen un motivo oculto que los obliga a permanecer en el bajo mundo. Pero ¿qué se hace cuando no hay dinero para comprar comida ni para pagar el alquiler? A veces es necesario mantener varias relaciones a distancia para poder lograr uno de esos objetivos. Muy buenos días, tardes o noches, sean todos bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, yo soy Paquito Vlogs. Nos encontramos caminando por la calle San Miguel y nos dirigimos a la calle de los Pecados. Pero para ser aún más específico, vamos a llegar a la esquina del pecado. Les voy a hacer la historia de lo que sucedió en esa esquina y lo que sigue sucediendo actualmente. Así que nada, quédense hasta el final del video, familia. Nos vemos. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado qué tan dura es la vida en Cuba. ¿Cómo es posible que sobrevivan con un salario mínimo de $7 al mes? La realidad es que la situación se pone cada día más difícil y el cubano sale a luchar el diario a capa y espada. Aunque en muchas ocasiones esto no garantiza que se pueda poner el plato de comida en la mesa. Para que tengan una idea de lo cara que está la comida en Cuba, aquí les dejo unas imágenes de lo que está costando actualmente la libra de tomate y de cebolla. Esto viene siendo aproximadamente unos $3 por libra. Déjame saber en los comentarios cuánto cuestan en tu país. La creciente inflación y el alto precio de los alimentos obliga a muchas familias a tener que llevar una dieta forzosa. Estamos haciendo entrada a la avenida de Monte, un sitio donde desde hace décadas se venden piezas de plomería. Este es el negocio principal de esta avenida. En esta arteria, una casa puerta de calle o con portal amplio puede llegar a costar fácilmente el doble que cualquier casa que reúna las mismas condiciones, pero que esté situada en otra parte de La Habana. Si la ubicación es favorable, puede llegar incluso a costar un poco más. Les explico que aquí los negocios pasan de familia en familia y de generación en generación. Rara vez aquí las personas venden sus casas, aunque puedes encontrarte una que otra excepción, alguien que le haya llegado el parole o alguien de una avanzada edad que necesite mudarse a una zona más tranquila para así poder escapar del bullicio de la gente y del ajetreo de los carros. Esto es una zona de puros negociantes. Aquí se vende de todo y se encuentra de todo también. Solamente tienes que llegar al sitio y si esas personas no lo tienen, no te preocupes que ellos van a ir a otras tarimas o a otros puestos y te lo van a conseguir. Eso sí, aguántate los bolsillos. Cuba es el único país en el mundo donde un fosforero gana más que un ingeniero y que un profesional de la salud. Para los que no conocen lo que es el fosforero, es la persona que se dedica a rellenar fosforeras. Así como escucharon, debido a la necesidad y a la escasez, en Cuba todo se aprovecha al máximo. Y en último recurso, cuando las cosas ya no funcionan ni sirven para nada, se echan a la basura. Aún así, hay personas que las recolectan, las reparan o las venden de uso o las venden rotas. De igual modo le sacan algún provecho porque siempre hay alguien que necesita alguna pieza de repuesto o algún comprador interesado en darle una nueva vida al objeto. Ejemplo de eso son las personas que trabajan las artes plásticas.
En videos anteriores, ustedes me han dejado saber en los comentarios que ven a muchas personas en las esquinas y ven muchas personas sentadas perdiendo el tiempo. Pero yo les digo que eso no siempre es así. Algunas ocasiones las personas están tratando de vender algo y en otras ocasiones están a la espera del posible cliente, ese que les va a salvar el día. A veces una sola venta es suficiente para llevar la sonrisa a casa. Aunque al otro día se tenga que venir nuevamente a la lucha, por lo menos la familia tiene comida para 2 o 3 días. En los duros tiempos que se están viviendo, comer un plato de comida decente es un lujo que no todos pueden permitirse. Muchos sobreviven a base de alimentos elaborados con harina, grasa y azúcares, ya que estos suelen ser más económicos que un plato de comida convencional. Nos encontramos en la calle San Nicolás, vamos a cruzar monte y vamos a estar pasando por la iglesia de San Judas Tadeo. Este video fue grabado el 28 de octubre. Como muchos de ustedes sabrán, el cubano es fiel creyente de las religiones y en esta fecha del año todos vienen cargados con velas y flores. Algunos a realizar promesas, otros a agradecer por sus milagros. Esto lo vamos a estar viendo en breve. En la religión católica, San Judas Tadeo es el patrón de lo imposible. Muchos aprovechan esta fecha para realizar sus comercios, vender velas, collares, pulsos, entre muchas otras cosas más. Esto se puede ver fácilmente a los alrededores de la iglesia y adentro de la misma. Los ramos de flores van desde los $2 en adelante. Aquí te puedes dar el lujo de venir con las manos vacías, pero te advierto de antemano que todos los precios están sobrevalorados. Como esta actividad se realiza solamente una vez al año, todo el mundo trata de obtener la mayor tajada del pastel. Aquí se entremezcla la religión yoruba con la católica. Incluso se venden todo tipo de objetos de ambas religiones. Muchas personas no están de acuerdo con estas prácticas. ¿Qué crees tú al respecto? Déjamelo saber. Las personas que se ven tendidas en el suelo están cumpliendo con la promesa que le hicieron a algún santo. Esto se hace comúnmente por salud o por el beneficio de algún familiar. Esto se ve mucho en el rincón de Cuba. Con el déficit energético y el alto precio de las velas, dentro de poco se va a tener que elegir si se le pide un santo o si se reserva la vela para el próximo apagón. El estrés se ha adueñado de las calles a tal punto que la gran mayoría de las conversaciones que se escuchan son negativas. Las personas necesitan desahogarse y hablar de los problemas cotidianos por los que a diario se ven afectados. La inestabilidad de la electricidad, el agua, la escasez y la dificultad para conseguir los medicamentos, el encarecimiento de los productos y servicios, entre otros muchos temas, son los que se escuchan en cada esquina. Aún así existen personas que conservan las esperanzas de que algún día las cosas mejoren. Soy vasca. ¿De España? Sí, mira. ¿Por qué se quedó aquí en Cuba? Porque mi país es Cuba. Que hay cosas que hay que arreglarlas, sí es verdad. Porque hay cosas que hay personas que están adentro que hay que quitarlas porque no asumen responsabilidades de vida, sí es verdad. Yo soy abogado. Yo puedo querer un país, pero adorar mi país. Déjeme decirle, por mucho que yo estoy dando cuenta que se necesita 20 cosas más, y hay cosas que hay que quitarlas, alimarlas y ponerla en su lugar debido. Quien me dio para poder estar viva es esto. Hombres que conozco y hombres que no conozco, porque yo soy inmunodeficiente,
celular molecular planetario. Tengo 9 médicos Coño. sin un centavo. ¿Dónde están? Hemos llegado a Reina, una de las arterias principales de La Habana. El flujo de personas que transitan por esta calle garantizan el éxito de cualquier tipo de comercio. La renta de espacios y portales suele ser un poco más cara que en otros sitios. En ocasiones, cuando el local llega a ser muy grande, este es arrendado por varias personas. En áreas comunes como edificios multifamiliares y solares está prohibida la realización de actividades por cuenta propia. Las multas suelen ser de 8.000 pesos en adelante. Aún así, las personas se tienen que arriesgar porque no tienen otras fuentes de ingreso ni otra manera de ganarse la vida. En la gran mayoría de los casos, lo único que invierten es su tiempo, ya que estas mercancías son dadas a comisión por segundas y terceras personas. Para serles más específico, lo que se ganan cuando logran vender algún producto puede que no llegue ni a 30 centavos. Muchos de ellos tienen deudas de multas que se le han duplicado y triplicado, por lo cual tienen que trabajar de sol a sol sin ganar nada, con la esperanza de que algún día ocurra un milagro que les permita salir de la deuda. Esto que veremos a la derecha es lo que queda de la tienda Ultra. Lamentablemente está invadida de agua de fosas y se ha convertido en un criadero de ratas y de mosquitos. Es una lástima que se sigan perdiendo lugares así en nuestra Cuba. En el día se ve la lucha de los vendedores nómadas que tratan de subsistir con objetos recolectados de la basura. La primera venta del día es lo que les permite llevarse algo de comer a la boca. Si no hay venta, tienen que llenar el estómago con lo primero que puedan conseguir. En la noche los portales se convierten en el refugio de cientos de personas sin hogar. Las cajas de cartón pasan a ser las sábanas que alivian el impacto de las bajas temperaturas. Algunos permanecen despiertos toda la noche tratando de vender café y cigarros sueltos al lado de cualquier cafetería. Esto con la esperanza de poder desayunar a la salida del sol. Nos estamos acercando a la calle Águila, el epicentro de los vendedores nómadas. Aquí cada cual está luchando lo suyo. La vida está dura y algo hay que hacer. Ver más personas vendiendo que comprando es una muestra de las dificultades económicas por las que atraviesan los cubanos. El poco dinero que entra a los hogares queda destinado exclusivamente para la comida. Si los que reciben remesas se quejan de que el dinero no les alcanza, ¿qué quedará para el cubano de a pie? Ejemplo de lo anterior son los medicamentos. Estos alcanzan precios exorbitantes y rara vez se consiguen en la farmacia. Los más necesitados se han visto obligados a vender sus pertenencias y objetos personales para poder adquirir las medicinas que necesitan sus seres queridos. La policía ha realizado operativos donde se han encontrado almacenes de medicamentos e insumos de dudosa procedencia. Si bien es cierto de que está bien vender y ganarse la vida, lo malo es abusar de los precios con los productos de primera necesidad.
Nos estamos acercando a la calle de los Pecados en La Habana, pero primero estaremos recorriendo la Avenida Italia, mejor conocida como Galeano. Aquí nos estaremos encontrando con Alfonso, un adulto mayor que conoce bien la zona y nos dará un pequeño recorrido resaltándonos lo que era cada lugar, lo que queda actualmente y donde solamente quedan recuerdos. Cuentan los que peinan canas que debido a la actividad mercantil que existía en la zona, Galeano y San Rafael se convirtieron en las dos arterias más importantes de La Habana. En estas dos calles se hallaban las principales tiendas de ropa masculina y femenina, así como todo tipo de comercios y una amplia variedad de establecimientos. Entre estos destacaban la tienda de ropas y novedades El Encanto, la quincallería La Casa Grande, la peletería La Moda y el café La Isla. Las calles estaban habitadas por familias de alta categoría social. Estas hicieron de su preferencia la tienda del Encanto. Esta no tardó en alcanzar más prestigio y popularidad. Su volumen de ventas se multiplicó, siendo necesario ampliar el local que se extendió por Galeano a todo lo largo de la manzana. Su última y más moderna edificación resultó destruida en 1960 por un incendio. En su lugar existe ahora el Parque Fe del Valle en memoria de una empleada de la tienda que falleció en el siniestro. De esto último nos estará hablando Alfonso con más lujo de detalles. Allí tenemos la cafetería América, esa era de unos chinos. Yo nací en 1940 y trabajé en esa esquina, que ahora te lo voy a enseñar, a partir del año 53 y 54 al Mensajero Farmacia. Eso era un hotel, Hotel Alamac. El Hotel Alamac. Ahora vamos a cruzar la calle. Ven. Aquí el parque que sí, el Fe del Valle, era la tienda del Encanto. Aquí habían otras tiendas también que se derrumbaron. Se derrumbaron ya con el tiempo, una casa de huéspedes en Los Altos, que vivían las que trabajaban conmigo en la farmacia. Hay cosas que quizás no me pueda acordar nítidamente, porque han pasado muchos años, pero lo que yo me acuerde nítidamente te lo plasmo ahí, tal y como yo lo recuerdo y como yo lo vi. Esto aquí, bueno, ya te dije, esto era una casa de huéspedes que daba al costado. Ahí había un hotel que se llamaba el Hotel Colonial. Aquí, justo aquí. Ahí, mira, ya donde termina, donde está las columnas de hierro. Todo eso se derrumbó, ¿no? Sí, se derrumbó, estaba muy mal. Vamos hasta ahí, mira. Era un hotel colonial, que el dueño se llamaba Bienvenido. No se me olvida, porque aquí a Bienvenido le dieron 2 disparos por una deuda que tenía con un hombre de negocio. No se me olvida el día, es un hombre de sombrero. Viejo sombrero. Mira, esto que tuve la reja blanca, eso era una farmacia. Antiguamente. Antiguamente. Yo empecé a trabajar ahí en el año 54. Eso era de Oscar Espinosa. Oscar Espinosa venía de Cienfuegos, que era esposo de Clara Chepe. Ellos eran farmacéuticos en Cienfuegos. Y él se trasladó para La Habana. Compró ahí. Y yo vine a trabajar ahí junto con mi hermano, otros amiguitos míos de infancia. Esa es la óptica Armendáriz, muy famosa. Ahí donde está. Sí, la óptica sigue existiendo. Esta era la casa Quintana. Mira, por ahí por el piso creo que tiene un letrero, te lo voy a enseñar. Este era el fondo del Tencent. Y ahí donde tú ves aquel parqueo vacío, ahí había una florería. Y lo mismo te vendían flores, aquí que cosían botones. Si alguna persona que está viva aquí en el extranjero ve el reportaje y sea de aquí, te va a decir que estoy hablando la verdad. Mira, ahí yo saqué la licencia de conducción de moto por 20 pesos, nada más que dando la foto, porque sí, esa gente tenía un truco en el Ministerio de Gobernación, que era el que antes daba la licencia de conducción, y te la daban legítima y todo, lo que no estaba registrado en el fondo. Aquí estaban los botones Federico, allí había una cafetería.
Ese era un edificio nuevo que hicieron. Ese edificio de la esquina fue hecho en esos años. Vamos para Galeano, ven. Ese bazar, míralo en el piso, todavía tiene la Casa Quintana. La Casa Quintana, wow. Míralo ahí en el piso. Este era el bulevar, ¿no? Este era el Tencent, que tiene las marcas que tú ves en el piso, es que la vidriera sobresalía. Aquí lo dividí, sí, la vidriera tenían esa figura, ¿cuánto fue? De exhibición. Esto no, esto pertenecía al Tencent, pero ahora lo han dividido en dos. Aquí lo que queda Trasval, Flogal, que fue una cafetería también de chino, la cafetería y la tienda cuando la inauguraron. Este es el Parque Feder Valle, que era la tienda del Encanto. La empleada que atendía, creo que la caja, cuando se produce el sabotaje, el incendio, todo el mundo corre a salvarse. Y según no que yo lo vía personalmente, pero según las noticias de aquel momento, que las tengo todavía. Entonces, ella después que estaba afuera allá, regresa a salvar el dinero. Y cuando entra a salvar el dinero se produce un derrumbe y quedó ahí atrapada. Bueno, yo creo que tenía otro nombre. Era una peletería, pero tenía otro nombre, ya no me acuerdo muy claro. Sí existía esto, existía el Palacio de las Novias, la joyería que existía, joyería, relojería y otras por San Rafael. El fin de siglo sí existía. Aquí es ese. Eso hace recientemente, hace unos años atrás, fue que lo cambiaron de ahí para Neptuno. No, cambiaron la administración, pero la tienda en sí es esta que sale por San Rafael y sale por Águila. Y tiene salida para los empleados por San José. Sí, pero ya eso no está funcionando como tal. No, está cerrada, está en reparación total. No, la cerraron porque está en reparación. Ya después de la revolución que empezó a decaer la tienda, entonces después la cogieron y la alquilaron también por los partidos. Mira, este es el Salón Galeano. Este es el Salón Galeano. Ah, mira, todavía se llama así, tiene un letrero así, mira. Antiguamente, ¿qué era eso? Bueno, vendía frigidaire, muebles, cocina, efecto eléctrico. En el banco ya después estaba así, que yo me recuerdo de las casas importantes, un bodegón español que se llamaba El Brazo Fuerte, que vendía bebidas, jamones, cosas así de españolas, sobre todo de importación. Estaba el Habana Sport, se bailaba 5 centavos, tú pagabas 5 centavos, te daban unos tickets, con las mujeres bailaban. Estaba primero Martí Belona, era más famoso que Habana Sport. Habana Sport lo abrieron después, pero primero estaba Martí Belona, estoy hablando creo que de los años 30, yo no había nacido, pero bueno, ya llegó de jovencito, en los años 50 y pico, sí fui aquí a Habana Sport y fui a Martí Belona. Estaba bueno, se la pasaba bien uno ahí, ¿no? Bueno, digamos, en la idiosincrasia de aquel momento, para nosotros estaba bien, porque bueno, es lo que nos enseñaron, lo que vimos. Todos deberíamos tener un propósito en la vida. Hay una fuerza que anhela siempre algo que respetar y en qué creer. Muchos quisieran llevar una vida normal, comprar un regalo, aspirar al perfume de una rosa y pensar en un amor que nos dure hasta el fin de nuestros días. Se acerca el invierno y con este un sinfín de nuevos problemas que hacen que los pensamientos se enfríen.
El consejo de la madre a la hija no tarda en llegar. Búscate a alguien que valga la pena. ¿Pero qué significa esta frase en nuestro país? Muchos pensarían que esto hace referencia a un profesional. Alguien estudiado y preparado para la vida con valores y principios. Pero lo cierto es que la realidad nos muestra algo completamente diferente. Con la agudización de las crisis, la escasez y el encarecimiento de todo tipo de productos y servicios, las relaciones hoy en día son un negocio. Un intercambio de beneficios a conveniencia. Todos quieren a alguien que les resuelva la vida, aunque a veces esto conlleva hacer ciertos sacrificios. Sacrificios que en ocasiones comprometen los principios éticos y morales. Pero ¿cómo es posible que nuestra sociedad haya llegado a este punto? Esto lo veremos a continuación en la calle de los pecados. La crisis económica que enfrenta Cuba ha reducido considerablemente las oportunidades de encontrar un trabajo bien remunerado. Muchas personas, especialmente mujeres, se ven empujadas a buscar alternativas para sobrevivir. El jineterismo es la forma de subsistencia que caracteriza esta calle. La mayoría de las personas que ejercen el oficio más antiguo tienen un motivo oculto que los obliga a permanecer en el bajo mundo. A veces una familia que mantener y unos hijos que criar. Otras, un estatus que aparentar. Pero en muchas ocasiones lo que los mantiene intercambiando placer por dinero es el peor de los vicios, del que solo unos pocos han podido salir. Muchas personas llegan de las provincias a la capital en busca de un mejor futuro. Pero ¿qué se hace cuando no hay dinero para comprar comida ni para pagar el alquiler? La cruda realidad es que muchos tienen que convivir por tiempo indefinido con otras personas para poder tener un techo donde dormir. Nada es gratis y en ocasiones esto los obliga a mantener relaciones con el dueño de la vivienda y tener que comprar la comida del mes entero. Si tu cédula no tiene dirección de La Habana, te resulta casi imposible conseguir trabajo. Esto sin contar de que corres el riesgo de que te deporten para tu provincia por no ser de La Habana ni estar vinculada a ningún centro laboral. El objetivo final de todos estos sacrificios es salir del país, ya sea reuniendo el capital o encontrando una persona que desea hacer una vida fuera de Cuba. A veces es necesario mantener varias relaciones a distancia para poder lograr uno de esos objetivos. Diariamente se escuchan historias de cubanos que salen del país y abandonan a sus parejas en cuanto pisan tierras extranjeras o un par de meses más tarde. También cabe resaltar de que existen damas de compañía que verdaderamente se han enamorado de quien las saca del país, llegando a formar hermosas familias fuera de Cuba. Imagínate que vas a entrar en una nueva relación y la estás conociendo. Es
o no es importante su pasado? Déjame saber en los comentarios. Y sí, mi gente, por acá nos encontramos caminando por el Malecón Habanero. ¿Qué les ha parecido este recorrido? ¿Qué les ha parecido esta información que nos compartió acá el señor? Bueno, nada, si les ha parecido interesante este video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarme su like y quedarse para más contenidos. Nos vemos. Chao, Lin.